Carlos Daniel López en Continental, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Al contrario, buen día a usted y a todo el equipo. Vamos a hablar de un par de temas de actualidad, pero antes, por su experiencia, usted ha recorrido el mundo. ¿Hay algo que se pueda hacer ante trombas como estas, ante catástrofes que ocurren por situaciones naturales como lo de Bahía Blanca? ¿Hay alguna obra para prevenir o es imposible frenar cuando ocurre algo así? No, yo creo que obviamente se pueden hacer cosas, pero me parece que todo el mundo está viendo, más allá de la incredulidad de algunos, que estamos viviendo en el mundo una serie de catástrofes climáticas que no tienen que ver exclusivamente con la naturaleza, sino con la acción del hombre, porque nosotros estamos en nuestro drama, terrible drama, pero Australia está pasando lo mismo, y no es que está acá al lado. En este mismo momento Australia tiene un problema gravísimo en materia de inundaciones y catástrofes naturales, las ha tenido Estados Unidos. Me parece que debiera volver a repensarse la necesidad de estar cuidando un poco más nuestro entorno, que por otra parte el hombre cada vez parece complicarlo más, ¿no? Usted vio que desgraciadamente en Europa ya hablan de guerras nucleares, entonces un poco menos de locura y un poco más de certezas. Rucauf, esta semana se va a hablar mucho del tema del acuerdo con el Fondo Monetario, va el decreto del Poder Ejecutivo al Congreso. ¿Qué cambia para el país con o sin acuerdo con el Fondo Monetario? No, el acuerdo es imprescindible, fundamentalmente porque una vez que vos te metiste con el fondo, después salir no es fácil. Así que acá se está, digamos, siguiendo una trayectoria que empieza con el acuerdo con el Fondo Monetario de Macri, sigue con el acuerdo con el Fondo Monetario de Alberto Fernández y Guzmán, y ahora tratan, luego de haber logrado morigerar la inflación y frenar la emisión espuria, tratan de lograr los fondos necesarios para salir del cepo, que es también una herencia de las dos administraciones anteriores. Argentina tiene que tener una economía que respete a los que menos tienen, y para eso no tiene que tener inflación. Yo recuerdo cuando hace muchos años yo era vicepresidente de Menem y el presidente Guasmosi de Paraguay me decía: ¿cómo envidio el 2% de inflación anual de ustedes? Bueno, ahora Paraguay tiene el 4% de inflación anual, y lo que tenemos que envidiar somos nosotros. Entonces a mí lo que me parece es que este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, que hay que buscar la solución del acuerdo y al mismo tiempo seguir tratando de quitarle trabas a la producción para poder tener más empleo y mejores salarios, y para eso el cepo es fundamental, porque el capital huye rápidamente. No hay cosa más cobarde que un millonario. ¿No es tirar la toalla pidiendo un préstamo, como dijo ayer Cristina Kirchner? Cristina no puede hablar, porque realmente lo que han hecho con la economía ella y Kicillof es terrible, así que solamente los 16.000 millones de dólares que sobra absoluta de ellos, uno nunca sabe si por torpeza o corrupción o por las dos cosas. Argentina le debe a un grupo de fondos buitres amigos de los amigos de Néstor Kirchner, porque vale la pena recordar que YPF fue comprado por un grupo bancario muy cercano a Néstor Kirchner, amigos personales, con un sistema muy raro. Luego, cuando Cristina se pelea con ese grupo económico en el proceso de estatización de YPF, Kicillof dice barbaridades, y esas barbaridades están en el fallo de la jueza de Estados Unidos. Dice expresamente que Argentina incumplió por esto que está diciendo el interventor en YPF, así que debiera en este tema al menos hacer silencio. ¿Un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como se insiste que puede ocurrir, le parece cercano, lejano? ¿Significa romper con el Mercosur? Bueno, obviamente nunca un tratado de libre comercio es un trabajo corto. Miren, nosotros nos vienen diciendo hace 25 años que está cerrado el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur. Y en realidad es falso, porque otra vez se anunció que estaba cerrado hace muy poco y ni Francia ni Bélgica lo aprueban, porque ellos tienen ahí un problema grave, que es la política agraria común. Entonces, no es un trabajo corto, y obviamente el Mercosur es un obstáculo para eso, pero yo creo que el Mercosur perfectamente se puede convertir en zona de libre comercio sin afectar lo más importante del Mercosur. El Mercosur fue creado por dos estadistas como Sarney y Alfonsín, con el objetivo de pacificar después de las dos dictaduras.
lo comercial venía como anexo a esa pacificación y gracias a Dios se logró, porque también vale la pena decir a la gente que no lo vivió en su inmensa mayoría, que ahí se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear entre Argentina y Brasil, es decir, salimos de esa locura en la que ahora se está metiendo Macron en Europa. Uh-huh. Lo llevo a otro de los temas de la gran discusión de esta semana, que va a ser en el Senado los pliegos de García Mansilla y Lijo. El gobierno está haciendo todo lo posible por que se aprueben. ¿Por qué le parece que puede desgastarse tanto el gobierno cuando le han dicho tantas veces que no al Lijo, pero insistir y tratar de que esta semana avance? No tengo idea, pero la verdad que es muy difícil. Es muy difícil porque ahí Cristina tiene muchos senadores y en consecuencia sacar 2/3 en el Senado sin ella es imposible. Ustedes recuerden que cuando Macri nombró a los 2 miembros de la Corte Suprema también por decreto, luego consiguió el acuerdo por un acuerdo con Cristina y con Massa. Esto es muy difícil con el bloque que tiene Unión por la Patria que haya 2/3 para nada, ¿no? Tampoco es fácil conseguir 2/3 en contra. Tal cual. Esta semana también está avanzando la posibilidad de una sesión en la Cámara de Diputados para tratar el Cryptogate. Incluso la oposición dialoguista la está pidiendo para el miércoles. ¿Usted ve un desgaste en el presidente por este caso o ve que no le afecta? No, le afecta con algunos sectores que siguen la información día a día, pero las elecciones se definen por el metro cuadrado de cada ciudadano. Si la inflación sigue bajando, los gobiernos ganan. Cuando la inflación se dispara, los gobiernos pierden. Uh-huh. Y a veces los políticos creen que se trata de otras cosas, pero ¿quién iba a pensar que Trump volvía al gobierno? Bueno, volvió por la inflación que tuvo el gobierno de Biden. Y era una inflación baja, pero los norteamericanos no estaban acostumbrados. Entonces, no es que de repente las cosas cambian por una casualidad. El peronismo perdió las elecciones porque no atendió a la gente y la gente votó una cosa nueva porque estaba harta de que no le dieran soluciones y va a votar la cosa nueva mientras le solucione sus problemas. Cuando no se lo solucione, se va. Uh-huh. Y finalmente lo llevo al ámbito internacional que usted maneja como ex canciller perfectamente y como analista internacional. Estados Unidos ha frenado ya la ayuda militar a Ucrania. Rusia parece está aprovechando, está atacando a Ucrania. Ucrania que está sufriendo la falta de ayuda. ¿Usted ve un final cercano de esa guerra? Bueno, todos debieran sentarse. Hay una mesa de negociaciones abierta en Arabia Saudita y hay que buscar una paz justa para Ucrania. Esto es, primero, tener claro que el agresor es Putin. Segundo, que no puede seguir esta guerra que ya lleva 3 años y ha masacrado a centenares de miles de ucranianos y también de rusos, y que ha mandado al exilio a 6,5 millones de personas, en la mayoría mujeres y chicos que dejaron a sus parejas, padres e hijos peleando en Ucrania. Así que hay que buscar una paz, pero no una paz todos los días amenazándose unos a otros. Yo creo que hay que compartir el sufrimiento del pueblo ucraniano y que hay que buscar una solución digna. Para mí la solución digna es, primero que nada, un alto el fuego y separar claramente la fuerza de combate y luego empezar a analizar profundamente cómo se reconstruye y con qué dinero se reconstruye Ucrania, porque es un país destruido, ¿no? ¿Les llamó la atención el cambio de postura del presidente Milei sobre Ucrania? No, yo creo que lo que está haciendo Milei es aliarse con Estados Unidos y acompañar la idea de Estados Unidos, pero siempre yo pienso que en esto es muy importante ver el detalle, porque el detalle es lo que define. Estados Unidos necesita dejar de gastar en Ucrania porque quieren bajar el gasto público, quiere cobrar parte de lo que puso porque necesita ingresos. La economía norteamericana no está bien hace ya una década. Y me parece que el fondo de toda esta discusión tiene que ver con el dinero, como casi todas las guerras del mundo, y la paz también la dificulta el dinero, y atrás están además materiales estratégicos como las tierras raras, que son hoy la gran competencia entre las dos superpotencias. Por la preeminencia del mundo que viene, China y Estados Unidos necesitan estos materiales, son 17 materiales estratégicos que se usan para la guerra de punta y para la última tecnología cibernética. Ojalá todo el mundo se serene un poco
y encuentre una solución digna para el pueblo ucraniano y fronteras seguras para el futuro para Europa. No es amenazando con la guerra nuclear como hace Macron la mejor idea, porque esto es muy complicado. Francia tiene solo 600 ojivas nucleares para darle a Europa, y del otro lado Putin tiene 2000 ojivas nucleares montadas en misiles. A mí me parece que a esta altura ya no debiera uno hablar de guerra, tendríamos que haber aprendido todos, y mucho menos de guerra nuclear. Carlos, muchas gracias por estos minutos.